desde la Fundación 2030 siempre se generan acciones o diferentes investigaciones que nos invitan a pensarnos, a repensarnos y a imaginar la ciudad en la que queremos vivir y en la que las próximas generaciones quieren vivir. En este contexto que estábamos hablando de política, ¿cuál es el vínculo con el gobierno local? ¿Se están desarrollando algunas actividades en conjunto, algún trabajo específico? Bueno, este año con una buena sorpresa, cuando el intendente abre las sesiones del Consejo Deliberante, nos convoca públicamente a hacer un trabajo en el río. Está ya armado el equipo río y la principal preocupación es cómo desarrollar ese pulmón verde que tiene Río Cuarto, que hoy en día está recibiendo inversiones del sector público, principalmente provincial. Hay algunas inversiones locales, pero principalmente han sido infraestructura provincial. Y en segundo lugar, ha estado dejando sin política la situación, el problema o los asentamientos informales de Río Cuarto. ¿Qué pasa con eso? Eso está creciendo. Y si los asentamientos crecen, lo que nos está indicando es que esa gente está viviendo en peores condiciones. ¿Por qué? Porque salvo algunos asentamientos que vale la pena urbanizar por el tamaño que tienen y las condiciones en las que están, me estoy refiriendo, caso particular, un modelo sería Delicias. Delicias ya tendría que tener un plan de urbanización para que todos sus habitantes puedan acceder a servicios públicos de calidad y a regularizar los títulos de esas tierras. ¿Por qué? Y porque está totalmente desarrollado, ya no hay, hay 4 o 5 terrenos libres nomás, todo el resto está 100% ocupado. Entonces, evidentemente que eso es lo que tenemos que tratarlo, es como un nuevo barrio de la ciudad. Y lo que no podemos hacer es ignorarlo, a ese problema, ¿no? Pero hay otros asentamientos, como el caso de Encativo, que está enclavado arriba de un basural. Eso evidentemente no tenemos que dejar que crezca, primer punto, pongamos un límite a ese proceso de expansión. Y el segundo punto que tenemos que hacer es una política social dentro del asentamiento para empezar a darle oportunidades de integración a la comunidad, a esas familias, y que salgan del barrio. Porque vivir arriba de un basural no solo lleva un problema de salud ambiental, es decir, sino de salud, de acceso. Esas personas no tienen cloaca, no tienen gas, no tienen servicios de higiene, agua potable escasamente, la llevan con mucha dificultad. Entonces, en ese tipo de asentamiento es donde tenemos que estar trabajando una política de relocalización, quizás no como hicimos la última política, de eso tenemos que aprender algo. Sacamos a la gente del río, la llevamos a las 400 allá cerca de la ruta A005, y esa familia evidentemente tiene muchos deseos de volver o salirse de ahí porque las dejamos sin calidad de servicio, sin acceso a sus fuentes de trabajo. Bueno, tenemos que empezar a pensar nuevamente. ¿Qué recomendaciones hay en eso? Bueno, el BID tiene muchísimos trabajos escritos. Tenemos que incluir en distintos manchones de la ciudad a esas familias. No son tantas, esa es la ventaja que tenemos en Río Cuarto. Lo que tenemos que lograr es empezar a trabajar rápido, identificar rápidamente el problema, empezar a planificarlo, empezar a pedir ayuda. ¿A dónde? Básicamente a Nación. Nación ha hecho un relevamiento de los distintos barrios marginales, asentamientos informales, y lo que quiere empezar es a resolverlo. Bueno, nosotros ya tenemos el plan, ya lo tenemos identificado, ya sabemos qué barrios se pueden urbanizar, empecemos a ponerlo en marcha. Que los gobiernos locales se pongan esa mochila al hombro, vayan a buscar los recursos, vengan y transformen la ciudad. Por eso son nuestros representantes y por eso estamos orgullosos de que empiecen a tomar este tema del río, para que no nos encontremos en 15, 20 años con un río totalmente detonado. Las principales ciudades del mundo, y en esto van las europeas,
y si querés después algunos éxitos latinoamericanos, el proceso del río es este. Primero tenés un río puro en donde tomás el agua para que la comunidad viva. Después se empieza a contaminar, después ese río se tapa, se pavimenta, después ese río lo destapan y lo limpian y lo vuelven a usar y vuelven a meter inversiones. Ese es el proceso último en donde va Europa. Nosotros tendremos que empezar a tomar un atajo. Empezar, antes de que lo contaminemos, ya empezar a recuperarlo. Gastón, por último, transitamos un 2020 complicado en materia sanitaria continua, estamos de cara a una posible segunda ola en la Argentina. Desde la Fundación realizaron un trabajo de investigación integral sobre cómo están los hospitales públicos y privados de Río Cuarto y de la provincia. ¿Cuál es el análisis que se hace pensando en la posible llegada de la segunda ola, de cómo están dotados de infraestructura nuestros hospitales y clínicas? Bueno, la situación de salud es crítica. Los informes que nosotros tenemos convocando a clínicas, a colegios médicos, representantes de la salud, nos mostraron cómo en los últimos 15 años todo el sistema de salud privado y público del sur de Córdoba, salvo Río Cuarto, se está concentrando, en todo el resto de los pueblos se desarticuló, se desarmó. Entonces casi no hay internaciones, no hay posibilidad de atender a situaciones como obliga el COVID en localidades pequeñas. Entonces Río Cuarto tiene que concentrar todo ese proceso. Al mismo tiempo, Río Cuarto tiene una situación financiera en las clínicas muy complicada. La salud es un sector en donde hay una ley de emergencia en la que está funcionando hace un montón de años. Entonces lo primero que quisimos ver es cómo podíamos ayudarlos. Planteamos en el 2020 un llamado a la comunidad, a los amigos de la Fundación, primero para intentar donar respiradores, porque lo que indicaba la pandemia es que el respirador de algún modo lograba salvar la vida en muchos casos. El Estado Nacional intervino en la fábrica y no nos pudieron vender los respiradores. Entonces cambiamos el objetivo, le preguntamos a los donantes si estaban de acuerdo y compramos equipos de protección personal por más de 3 millones de pesos, que fuimos distribuyéndolo en las distintas clínicas y hospitales de la ciudad. Lo que más llama la atención o preocupa es que el propio sector de salud está muy alarmado, porque durante el 2020 todo el resto de las patologías también tuvo mucho menos tratamiento. Los médicos no podían concurrir a las clínicas, no podían atender y el COVID parece que nos vuelve a amenazar y lo que queremos es, ahora mismo en estas semanas vamos a convocar nuevamente a las instituciones de salud con las que estamos trabajando, vamos a actualizar aquel informe que teníamos del deterioro que hubo en el cierre de todas las clínicas, si sigue estando esa situación vigente en los pueblos, cómo está, y cómo Río Cuarto se está preparando de cara a este 2020, a este 2021.